muy probable que los desafortunados pasajeros de esta ambulancia tengan que someterse a un examen por rayos X. Desde que se descubrieron hace cerca de un siglo, los rayos X han ayudado a los médicos a conocer el estado de miles de víctimas de accidentes y acelerar su recuperación. Pero esta extraña radiación posee otros usos, algunos de ellos muy lejos de los hospitales. Las nuevas tecnologías permiten a los astrónomos obtener imágenes del universo mediante los rayos X. Gracias a estos rayos enormemente energéticos, los científicos están descubriendo un universo lleno de maravillas. Han encontrado agujeros negros, estrellas que explotan y galaxias en colisión. Si pensamos en la utilización de los rayos X en la medicina, parece muy apropiado que las radiaciones que lanzamos al espacio nos muestren los lugares en los que tienen lugar accidentes cósmicos. Odisea cósmica. Astronomía extrema. Galaxias en colisión. Estrellas que explotan. Objetos que caen en agujeros negros. Así es el maravilloso universo que nos revela la radiación que llega del espacio. Los científicos que estudian estas cosas son los astrónomos dedicados a la exploración mediante rayos X, radiación ultravioleta, rayos gamma y rayos cósmicos. Todas esas ondas electromagnéticas son invisibles para el ojo humano, y de entre todas estas radiaciones, solo hay una que podamos experimentar directamente, la ultravioleta. Como todos sabemos, los rayos ultravioletas procedentes del Sol pueden producirnos quemaduras en la piel, pero también nos muestran un aspecto desconocido de nuestra estrella más cercana. Durante años, la corona solar ha intrigado a los astrónomos. La corona es ese halo que muestra un aspecto tan dramático durante los eclipses totales, cuando la luna oculta la cegadora superficie solar. La temperatura de la corona es de millones de grados. Lo extraño es que la superficie solar posea una temperatura de tan solo unos pocos miles de grados. ¿De dónde sale todo ese calor extra? Con el fin de averiguarlo, los astrónomos han montado unos telescopios sensibles a la radiación ultravioleta en unas naves espaciales que han enviado a la Tierra unas imágenes del astro rey muy distintas a las que conocíamos. Estos curiosos filamentos de la superficie forman parte del enigma. Parecen estar formados por gases cargados de electricidad, también llamados plasma, el mismo elemento que compone los relámpagos. Al igual que no se puede predecir el camino de un relámpago, tampoco podemos conocer el comportamiento preciso del plasma solar. Pero las imágenes de rayos ultravioletas nos ayudan a ver los complejísimos campos eléctricos y magnéticos que cubren la superficie del Sol. Sin embargo, los astrónomos también escanean el cielo nocturno. Usando un instrumento llamado FUSE, o explorador espectroscópico de rayos ultravioletas, William Blair estudia la ecología de la Vía Láctea. El telescopio FUSE estudia la luz ultravioleta cuya longitud de onda es algo menor que la de los rayos que observa el telescopio Hubble. Así que, en cierto modo, complementamos los análisis del Hubble cubriendo un rango distinto de longitudes de onda. Nuestro telescopio no capta imágenes, sino que realiza espectrometrías. Para eso emplea un instrumento llamado espectrógrafo que descompone la luz y la analiza. Normalmente no se oye hablar mucho de los espectrógrafos, pero ellos realizan una parte importante del trabajo astronómico analizando las ondas electromagnéticas. Blair y sus colaboradores analizan la luz procedente de esos misteriosos objetos llamados quasars. Los quasars parecen nubes de material al rojo vivo, que rodean enormes agujeros negros situados a miles de millones de años luz de la Tierra. Pero el equipo de Blair no estudia los quasars en sí. Lo que interesa a estos científicos son las sutiles alteraciones de la luz de estos objetos, producidas por unas nubes invisibles de gas caliente, situadas entre el cuásar observado en nuestro planeta
Y han descubierto un complejo flujo de gas que se mueve por toda nuestra galaxia. Esperamos obtener una imagen detallada de la materia interestelar y conocer su composición en función de la distancia al Sol. Parece existir una relación muy dinámica entre las explosiones de las supernovas y las regiones donde se forman estrellas, y los puntos en los que hay grandes estrellas y vientos cósmicos, de modo que hay dos efectos. Los vientos cósmicos y las explosiones de las supernovas impulsan la materia interestelar, a veces hasta sacarla de la galaxia. Eso se conoce con el nombre de fuente galáctica. Y con el tiempo, la materia sale de la galaxia y luego vuelve a ella para volver a formar estrellas. Es como un ciclo o algo así de la galaxia. Esa es una de las cosas que estudia el FIUS. Pero no podemos observar un par de estrellas y sacar esas conclusiones. Hay que estudiar muchas zonas para extraer datos con los que formar esa imagen. Probablemente el instrumento orbital más famoso empleado para el estudio de la luz ultravioleta es el telescopio espacial Hubble. Aunque más conocido por las fotografías que ha obtenido dentro del espectro de la luz visible, el Hubble también puede realizar estudios ultravioletas. Y entre otras cosas, eso ha ayudado a los astrónomos a comprender la situación de los restos de las estrellas que explotan. Un buen ejemplo de estos restos estelares es la nebulosa del Cangrejo. Si te interesan los sucesos energéticos que tienen lugar en el universo, ya sean los cuásars, los núcleos galácticos activos, o el enorme agujero negro situado en el centro de nuestra galaxia, sea lo que sea, aún tienes que comprender lo que ocurre cuando las partículas se mueven a la velocidad de la luz en presencia de un campo magnético, y el Cangrejo es uno de los sitios en los que eso se puede ver directamente. Y es un lugar grandioso. La nebulosa del Cangrejo ha fascinado a los aficionados a la astronomía desde que los chinos contemplaran la explosión en el año 1054. Y casi 1000 años más tarde, los especialistas en luz ultravioleta como William Blair siguen disfrutando de esta visión. Imaginaos una estrella cuya masa es 1,4 veces la de nuestro Sol y de tan solo 15 kilómetros de diámetro, que gira a unas 30 revoluciones por segundo. Eso es básicamente lo que hay en el centro de la nebulosa del Cangrejo. Y ese pulsar posee unos campos magnéticos muy intensos que arrastra al girar. Y estos campos magnéticos giratorios ceden parte de su energía a la nebulosa circundante. Así que, por ejemplo, cerca del pulsar hay unas nubes de gas difuso. Y el telescopio Hubble ha seguido sus variaciones, su danza. Y gracias a ello, vemos cómo se transmite la energía al gas que rodea al pulsar. En astronomía, casi siempre, al menos en la astronomía que mira más allá del sistema solar, si ves algo cuando eres joven y luego vuelves a observarlo, al cabo de 40 o 50 años, y piensas, ha cambiado. Se dice que es un sistema dinámico. Cuando algo varía en el transcurso de tu vida, es que está cambiando con mucha rapidez. Y ahora vemos un objeto que, a pesar de su tamaño, cambia por días. Que si esperas más de una semana para volverlo a mirar, habrá cambiado tanto que ni lo reconoces. Es genial. Esa es la única forma de describirlo. Únicamente los objetos muy calientes emiten radiación ultravioleta a niveles detectables, por lo que con este estudio vemos las estrellas más grandes y calientes, y los restos aún calientes de las estrellas que han explotado. La observación de la parte más energética del espectro electromagnético es algo así como la lectura de los accidentes espaciales más espectaculares. Vemos las explosiones, los descarrilamientos y los terribles divorcios de las estrellas. Pero con el estudio de la luz ultravioleta solamente entrevemos todas estas cosas. Para contemplarlas con más precisión, necesitamos examinar los rayos más energéticos, los rayos X y rayos gamma. Los astrónomos que estudian la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, están en cierto modo extendiendo el espectro electromagnético. De hecho, el hombre no conoció la existencia de esas zonas del espectro hasta el siglo XVIII, cuando se demostró que no toda la luz es visible.
El astrónomo más famoso de aquella época es William Herschel. Desde su casa situada en el sur de Inglaterra, Herschel descubrió la existencia del planeta Urano. Aquel descubrimiento le dio una reputación internacional, pero él no dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Después de aquel hallazgo, construyó el mayor telescopio jamás visto y se pasó el resto de su vida observando pacientemente los cielos. Un día, el astrónomo estaba realizando experimentos con un descubrimiento del famoso Sir Isaac Newton. Newton había demostrado que se podía emplear un prisma de vidrio para descomponer los rayos de luz y así ver los colores que la componen. Herschel tuvo la idea de poner un termómetro en cada franja del espectro, con el fin de averiguar si todos los colores transmitían el mismo calor. Y según su experimento, así era. Pero mientras tomaban notas, dejó uno de los termómetros junto al extremo rojo del espectro. Y para su asombro, vio que la temperatura subía. Había un componente invisible de la luz solar que transportaba mucho calor. Y estos misteriosos rayos eran, por así decirlo, más rojos que el color rojo. En la actualidad llamamos a esos rayos infrarrojos. El descubrimiento de Herschel nos enseñó que a ambos lados de los familiares colores del arco iris hay formas de energía invisibles. Y hoy en día llamamos a la descomposición de la luz espectro electromagnético. Y uno de los grandes logros de la astronomía del siglo XX ha sido explotar todo este espectro. Los resultados nos han demostrado que la naturaleza posee secretos por transmitir en cualquier franja del espectro. Es como la historia de los ciegos y el elefante, algo así. Antes de la astronomía, cada uno se dedicaba exclusivamente a un campo. Había radioastrónomos, astrónomos ópticos y astrónomos que estudiaban los infrarrojos. Y no se comunicaban mucho, por lo que se hacían imágenes muy distintas de los objetos que observaban. Como los 5 ciegos, que tocaban cada uno una parte del elefante y pensaban que eran animales muy distintos. Pero ahora, cada vez es más corriente que los astrónomos posean un punto de vista multiondas. La radiación menos energética que existe es la de las ondas de radio. En cierto modo, las ondas de radio son aún más rojas que los rayos infrarrojos. En términos científicos, su longitud de onda es mayor. Los astrónomos han estudiado las señales de radio procedentes del espacio desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dispuso de grandes antenas y receptores lo bastante sensibles. Desde entonces, la radioastronomía nos ha revelado objetos que no podían haberse descubierto de ninguna otra forma, como estas enormes nubes de gas que fluyen del centro de una galaxia muy lejana. La luz visible no permitía ver estas inmensas estructuras. La radiación ultravioleta es mucho más energética que las ondas de radio, y más que los rayos de luz visible. La luz ultravioleta, situada junto al extremo azul del espectro visible, está formada por ondas de menor longitud que la luz azul. Sin embargo, estas ondas representan la radiación menos energética del espectro invisible de alta energía. Los rayos X transmiten mucha más energía, y los rayos gamma más todavía. La mayor parte de los procesos que tienen lugar en el universo crean regiones de altas temperaturas y de elevada densidad. Y estas regiones emiten radiaciones muy energéticas en forma de rayos X o rayos gamma. Los rayos X, al llevar tanta energía, alcanzan el centro de las galaxias, de modo que con ello se puede estudiar el corazón de las galaxias, que es algo magnífico, y ver las cosas que ocurren en las proximidades del agujero negro, que es una de las cosas que yo estudio. Los chorros, esos chorros a gran escala que vemos en las galaxias, en la parte exterior, se pueden observar con ondas de radio, pero con los rayos X se pueden estudiar las regiones internas. Y creo que lo que nos han mostrado los rayos X es que el universo no es ese lugar tranquilo, hermoso y agradable que parece según las imágenes ópticas, que es un sitio muy violento y en él ocurren muchas cosas que desconocíamos hasta que hemos empezado a estudiarlo mediante estas ondas de alta energía.
Los astrónomos están ansiosos por observar el universo por medio de estas ondas, pero eso no es fácil. Para ello hay que lanzar los telescopios al espacio mediante cohetes o satélites, porque estos rayos apenas llegan hasta la superficie terrestre. La astronomía de alta energía es hija de la era espacial. No se pueden observar los rayos X desde la Tierra porque los bloquea nuestra atmósfera. La atmósfera los absorbe prácticamente por completo, por suerte, porque si no, estaríamos expuestos a una intensa radiación cósmica. Hemos tenido que esperar a tener cohetes que lanzaran nuestros instrumentos fuera de la atmósfera para estudiar los rayos X, y los cohetes no se perfeccionaron hasta los 60 o así, por lo que fue entonces cuando comenzó la astronomía de los rayos X. Pero poner en órbita un telescopio y ponerse a estudiar la radiación no es tan fácil. Antes de empezar a trabajar con unos rayos tan penetrantes hay que resolver un problema. ¿Cómo se construye un telescopio capaz de reflejar y concentrar los rayos X? El problema es que los rayos X pueden atravesar un telescopio igual que atraviesan el cuerpo humano, lo que dificulta su construcción. Pero, por suerte, la física nos ha ayudado. Y existe una técnica que permite reflejar los rayos X. Para ello se emplea un espejo muy brillante, del equivalente de la superficie de un telescopio normal. Pero hay que captar los rayos X con un ángulo muy pequeño para que se reboten en la superficie como las piedrecillas por la superficie del agua cuando hacemos la ranita. Con ese ángulo de incidencia podemos concentrar los rayos X, pero estos telescopios son muy distintos al resto. Gracias a estos telescopios, los científicos han abierto una nueva ventana al universo. Y los rayos X nos demuestran que el espacio es un lugar sorprendentemente violento, que sufre temperaturas altísimas y catástrofes que ni siquiera sospechábamos que pudieran tener lugar. De hecho, el universo visto con rayos X apenas se parece al lugar en el que creíamos vivir. Antiguamente se creía que en el universo no existía nada a la temperatura necesaria para emitir rayos X. Pero en cuanto la tecnología permitió a los astrónomos echar un vistazo, quedó claro que, en realidad, el espacio muestra una gran cantidad de esta radiación. La mayor parte de la superficie del Sol está demasiado fría para emitir rayos X, pero existen ciertos efectos magnéticos desconocidos que provocan puntos calientes localizados, destellos y tormentas que dan a nuestro astro rey un aspecto irregular visto a través de los rayos X. Estos efectos pueden afectar las transmisiones y comunicaciones terrestres, por lo que son meticulosamente monitorizados. Se puede consultar el clima solar por internet, en las páginas web de los satélites SOHO y YOCO, donde se muestran las últimas imágenes captadas en el espectro visible, en luz ultravioleta y en rayos X, que son actualizados todos los días. Los estudios realizados en la franja de alta energía no reflejan muchas de las estrellas de mediana edad. Sin embargo, las observaciones hechas por rayos X nos han enseñado mucho acerca de los extraños objetos en que se convierten las estrellas más antiguas, enanas blancas, estrellas de neutrones y principalmente agujeros negros. Los rayos X han desempeñado un importante papel en la demostración de la existencia de los agujeros negros. Creo que en los 10 últimos años, todas aquellas personas que luchaban contra la idea de la existencia de esos objetos se han rendido. En la actualidad todos aceptamos la existencia de los agujeros negros. Conocemos dos clases de ellos y estudiamos ambos a través de los rayos X. A menudo, cuando una estrella emite una gran cantidad de rayos X, resulta ser un sistema doble. Las parejas de estrellas de mucha edad acaban llegando a una relación de antagonía mutua, como esos matrimonios que acaban convirtiéndose en grandes enemigos. La estrella más grande estará en la etapa de gigante roja e irá perdiendo en el espacio sus capas exteriores, echando el humo, o al menos el hidrógeno, a la cara de su compañera. Esta ya habrá pasado por esa fase y se ha reducido hasta convertirse en una enana blanca o una estrella de neutrones y finalmente en un agujero negro. Y este responde a los ataques de su compañera, escupiendo una ducha letal de rayos altamente energéticos. Uno de los sistemas binarios de este tipo más cercanos y brillantes es el de Cygnus X1. Los astrónomos han aprendido lo bastante de este par de antiguas estrellas como para llegar a medir el agujero negro.
El agujero negro es un objeto que mide unos 30 kilómetros de diámetro y posee una masa 10 veces mayor que la de nuestro Sol. Es tan denso que ni siquiera la luz escapa a su fuerza gravitatoria. De ahí el que lo llamemos negro. Pero visto desde la distancia no es negro, porque vemos la materia que se acerca a él procedente de su estrella compañera, queda atrapada alrededor girando en espiral, y al irse acercando al agujero negro, gira cada vez más deprisa. Eso se llama disco de acrecentamiento, y al ir acelerando, naturalmente, ese gas cada vez se calienta más. Llega a tener una temperatura de 10 millones de grados, y luego de 100 millones, y su velocidad, cuando se acerca al agujero negro, se aproxima a la velocidad de la luz, y al final, se lanza hacia el agujero, y desaparece de nuestro universo para siempre. Al desaparecer, ese gas caliente emite un destello de rayos X, que puede verse a una distancia de 6.000 años luz. Y sin embargo, a niveles cósmicos, el Cygnus X1 se considera un agujero negro pequeño e inofensivo. Esa es la primera clase, pero existen agujeros negros mucho mayores. En el centro de todas las grandes galaxias parece haber un gran agujero negro. Yo pienso en ellos como en el agujero del desagüe de la pila. Cualquier objeto que se aproxime al centro de una galaxia queda atrapado y finalmente acaba dentro del agujero negro. En el centro de nuestra Vía Láctea creemos que hay un agujero negro cuya masa es 3 millones de veces la del Sol. Una de las galaxias de mayor tamaño que existe en nuestra región del universo es la denominada M87. Ese monstruoso sistema estelar posee un agujero negro tal vez 1000 veces más denso que el que existe en el corazón de la Vía Láctea. Es decir, una masa 3.000 millones de veces mayor que la de nuestro Sol, aprisionada por la fuerza gravitatoria de un agujero negro. Lo que nos gustaría averiguar es si hay agujeros negros de gran tamaño en todas las galaxias y saber si las galaxias se formaron alrededor de esos enormes agujeros negros o fueron estos los que se formaron a partir de la materia de las galaxias. Es como aquello de la gallina y el huevo. ¿Existieron antes las galaxias o esos agujeros negros? Y si fueron los agujeros negros, ¿de dónde salieron? La novedad más importante en la astronomía de los rayos X desde su inicio es el lanzamiento de un aparato llamado Chandra. Se trata de un gran observatorio orbital equivalente al telescopio espacial Hubble, pero para el estudio por rayos X. El observatorio se llama Chandra en honor al astrofísico Subrahmanyan Chandrasekhar, ganador de un premio Nobel. Chandrasekhar escribió literalmente los libros que han enseñado a toda una generación de astrónomos. Uno de los primeros logros del observatorio Chandra ha sido resolver un antiguo enigma. En ciertas frecuencias de rayos X, el cielo entero parece resplandecer ligeramente. Los astrónomos no sabían cómo explicarse este fenómeno. En la primera época de la astronomía de alta energía, las imágenes logradas no poseían bastante claridad. Veíamos esas emisiones difusas que miraras a donde miraras, había una emisión de rayos X que procedía de allí y no sabíamos si se trataba de numerosas fuentes de rayos X individuales o si era un fenómeno a gran escala, como un gas caliente que existiera por todo el universo. No teníamos ni idea, pero ahora sabemos que la mayor parte de esos rayos X vienen de fuentes de emisión individuales y que muchas de ellas emiten también radiación ultrarroja. Probablemente se trate de galaxias jóvenes y de cuásars. Los cuásars son fuentes de radiación brillantes pero relativamente pequeñas. Al menos parecen pequeñas, aunque se hallan a enormes distancias de la Tierra. Da la impresión de que la primera etapa de la galaxia es una fase caótica y violenta, durante la cual el agujero negro situado en su centro se da un festín pantagruélico. Nubes de gas y polvo, planetas e incluso algún que otro sistema solar íntegro caen a este desagüe gravitatorio. El disco de acrecentamiento se desborda y se arma un caos físico. La radiación resultante puede verse a distancias de miles de millones de años luz.
Al cabo de unos cuantos miles de años, el combustible disponible se termina y el cuásar empieza a comportarse como una galaxia normal. O al menos, esa es la imagen que nos da el Chandra. Los astrónomos muestran una gran confianza en el Chandra a causa de la claridad de sus imágenes. La capacidad de distinguir detalles de los telescopios, lo que en astronomía se llama resolución, se mide en segundos de arco. La Luna, por ejemplo, mide en 1800 segundos de arco. Los telescopios ópticos pueden captar detalles de menos de un segundo de arco de magnitud. Las imágenes del Chandra poseen una resolución aproximada de un segundo de arco, algo que no teníamos hasta ahora en los estudios de rayos X, así que estamos obteniendo imágenes muy similares a las ópticas. Hay tantas cosas en las observaciones del Chandra que los teóricos aún están intentando explicar algunas de ellas. Ahora mismo hay una gran polémica sobre la interpretación de la espectroscopía de esos cuásares. La espectroscopía es la descomposición de la luz en sus distintas longitudes de onda, con el fin de analizar con detalle las relaciones entre las distintas radiaciones. Y lo que nos está diciendo eso de los cuásares es que hay materia cerca del centro del cuásar que está siendo expulsada, apartada del agujero negro. Así que no toda la materia cae hacia ese agujero, sino que parte de ella sale despedida a velocidades cercanas a la mitad de la velocidad de la luz, a velocidades enormes. Y ese proceso aún no lo entendemos. No estamos seguros de si las variaciones que vemos en el espectro proceden de átomos que están emitiendo luz o de átomos que están absorbiendo luz. Es muy difícil de interpretar porque estamos en un campo de la física que nunca habíamos estudiado. Claro que para los científicos eso es parte esencial de la diversión. La astronomía de los rayos X nos permite contemplar regiones del espacio donde no se cumplen las leyes de la física conocida. Sin embargo, los rayos X no son la última frontera. Según algunos científicos, la investigación más emocionante e innovadora es la que se lleva a cabo mediante la radiación gamma. Hace 30 años, antes de comenzar las investigaciones, la astronomía de la radiación gamma parecía no tener futuro. Los rayos gamma son tan energéticos que para producirlos se necesita una reacción nuclear catastrófica. Y después de todo, en la naturaleza no se producen muchas reacciones de este tipo. O al menos, eso es lo que solíamos pensar. El proceso por el que se forman los rayos gamma es muy distinto a los que forman la mayoría del resto de las radiaciones electromagnéticas. Los rayos gamma se forman en procesos no térmicos, generalmente. Quiero decir que en el caso de los rayos X y de la luz visible, lo que vemos es calor desprendido. Vemos la luz y el calor procedente de algún objeto. Pero los rayos gamma son muy distintos. Los rayos gamma se producen al colisionar distintas partículas, cuando la antimateria y la materia se eliminan mutuamente. Eso produce rayos gamma y en los procesos físicos más violentos. Es muy distinto del universo que vemos en otras frecuencias. A pesar de trabajar en la rama más reciente de la astronomía, los estudiosos de los rayos gamma ya han dispuesto de un telescopio espacial propio. Fue lanzado en la década de los 90 y, siguiendo la tradición de la astronomía espacial, llevaba el nombre de un científico pionero, en este caso, el de Arthur H. Compton. Compton fue un físico americano que ayudó a explicar muchas de las formas en que la materia interacciona con la radiación de alta energía, por lo cual recibió un premio Nobel. El nombre de Compton era muy adecuado para el nuevo instrumento. Ni este ni el científico cuyo apellido llevaba podrían ser ignorados jamás. Lanzado en abril de 1991, el Observatorio de Rayos Gamma Compton era el instrumento más caro jamás transportado por la lanzadera espacial. El Compton empleaba 4 enormes detectores del tamaño de un automóvil, con los que observaba los rayos gamma. El observatorio permaneció operativo durante 9 años, en el transcurso de los cuales no dio ni un problema.
Pero ni siquiera con este instrumento han conseguido los astrónomos formar imágenes claras y detalladas de las emisiones de rayos gamma. La comprensión de las fuentes descubiertas continúa representando todo un desafío. Es muy raro. Los objetos que vemos, en algunos casos son desconocidos en el resto de las frecuencias. Y en algunos casos no se conocen siquiera después de verlos con los rayos gamma. No sabemos qué son. A finales de la década de los 70, la Guerra Fría estaba en su momento álgido. Desde sus órbitas, los satélites artificiales escaneaban la superficie terrestre en busca de destellos de radiación gamma que indicaran la detonación de algún arma nuclear. Pero había algo extraño. Los satélites captaban destellos de rayos gamma, pero estos no procedían de la Tierra. Venían del otro lado. Era como si la madre naturaleza estuviera haciendo pruebas nucleares en el espacio exterior. En el transcurso de los 20 años siguientes, los astrónomos descubrieron que cada día se captaban 1 o 2 estallidos breves de radiación gamma. Y dieron un nombre a los misteriosos objetos que producían esa radiación. Los llamaron fuentes de rayos gamma. Uno de los instrumentos del observatorio Compton fue diseñado específicamente para estudiar la distribución de esos destellos de rayos gamma, para ver de dónde venían y trazar un mapa de su situación. Y gracias a ese mapa, pudimos ver que esos objetos no se hallaban en el plano de la Vía Láctea, sino que estaban distribuidos uniformemente por todo el cielo. Y esa fue la primera indicación de que las fuentes estaban a grandes distancias de nosotros. Esto preocupó a los astrónomos. Hace falta tanta energía para emitir rayos gamma que el explicar cómo las estrellas de nuestra galaxia podían emitir esos destellos ocasionales ya suponía un reto. Pero si las fuentes de rayos gamma estaban más allá de la Vía Láctea, no se hallaban a miles de años luz de la Tierra, sino a miles de millones de años luz. Y para estar a tales distancias y parecer tan brillantes, las explosiones que liberaban esa radiación debían de implicar una cantidad asombrosa de energía. Una forma de entender esto es comparar la energía liberada en esos destellos con la de nuestro Sol. Y la energía que se desprende durante uno de esos destellos es equivalente a la que emitirá el Sol durante toda su existencia, concentrada en unos segundos. Esto parecía tan improbable que al principio muchos astrónomos pensaron que se debía a un error. Si pudieran detectar algunos de esos misteriosos objetos con otra luz, tal vez descubrieran a qué distancia se hallaba. La respuesta llegó al poner en órbita un satélite ítalo-holandés, que llevaba telescopios de rayos gamma y de rayos X. Este instrumento poseía una precisión mucho mayor y un tiempo de respuesta mucho menor que cualquier otro instrumento lanzado, cosas muy útiles ambas en este campo. El 28 de febrero de 1997 se detectó un estallido de rayos gamma en la constelación Orión. El telescopio orbital de rayos X se centró rápidamente en la fuente de rayos gamma, detectando una radiación residual de rayos X que duró varias horas. Se produjo una llamada de emergencia a Tierra y se avisó al observatorio terrestre mejor situado para la observación de aquel punto, que resultó ser el observatorio Herschel, situado en la isla de La Palma. Esta vez, los científicos vieron algo. Era solamente un débil resplandor que se desvaneció con rapidez, pero sirvió para confirmar algo increíble. Una de las cosas que vimos en las primeras imágenes ópticas, porque una imagen óptica te enseña mucho, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, vimos que aquellos destellos estaban situados en la parte exterior de galaxias lejanas. Comprobamos que las fuentes de rayos gamma se hallan en galaxias lejanas, situadas a grandes distancias de nosotros, muy lejos. Eso hace aún más difícil de explicar la existencia de las fuentes de rayos gamma, pero les da una mayor importancia astronómica. Las explosiones gamma parecen ser los sucesos más violentos acaecidos en el universo desde el Big Bang. Sea lo que ocurre allí,
Es algo que haría que una supernova pareciera una simple fogata de Boy Scouts. Puede que si dos estrellas de neutrones colisionan, el choque cause un gran estallido de rayos gamma. O puede que la radiación sea producida por dos agujeros negros que se unen, convirtiéndose en uno solo. Una cantidad de energía tan inmensa escapa a nuestra imaginación. Los rayos gamma son la señal del nacimiento de un agujero negro. Y la razón por la que esas estrellas al acabar su vida lanzan un destello de rayos gamma es que, en vez de estallar como una supernova, esas estrellas en particular poseen una gran masa y acaban implosionando instantáneamente y convirtiéndose en un agujero negro. Esa es una teoría muy popular ahora mismo. La teoría puede ser popular, pero no es lo que se dice comprobable. Lo cual significa que ahora mismo no es más que una mera hipótesis. Pero los misterios cósmicos no acaban en las fuentes de rayos gamma. A pesar de que esta radiación es la más energética conocida por el hombre, hay cosas aún más energéticas que llueven del espacio. Nuestro planeta está siendo atacado. Es bombardeado día y noche por numerosos rayos cósmicos, que se acercan como las balas de una metralleta. Afortunadamente no hay por qué alarmarse. Los rayos cósmicos no resultan muy destructivos, salvo para los conceptos de los astrónomos. A pesar de su nombre, los rayos cósmicos son en realidad partículas sólidas. En particular, núcleos atómicos que viajan casi a la velocidad de la luz, chocando con nuestra atmósfera con tal fuerza que con el impacto, las moléculas de aire explotan. Para conocer estos rayos cósmicos tendríamos que identificar las partículas causantes de esta explosión a partir de los fragmentos resultantes de ellas, pero eso no es fácil. Los rayos cósmicos se pueden estudiar desde la superficie terrestre. Para ello se usan series de detectores que observan la atmósfera en busca de los sutiles destellos que revelan sus impactos. En ocasiones, los rayos cósmicos de menor energía atraviesan la atmósfera e incluso nuestros cuerpos sin ser detectados, pasando totalmente desapercibidos. Algunos rayos cósmicos pueden verse sin necesidad de ningún instrumento, siempre que se cumpla una condición: que nos hallemos en el espacio exterior. Algunas personas han visto los rayos cósmicos, los astronautas. Al cerrar los ojos para dormir, ven destellos de luz. Con el tiempo, dejan de fijarse en ellos, pero los astronautas noveles lo notan mucho. Y esto se debe a los rayos cósmicos. De hecho, a unos rayos cósmicos muy específicos. No son protones ni electrones, sino núcleos de átomos de hierro o de oxígeno, más pesados, que al atravesar el globo ocular, depositan energía en él en forma de destellos luminosos. El gran enigma de los rayos cósmicos es su procedencia. Resulta imposible seguir el rastro de estas partículas hasta el lugar del que proceden, porque los rayos cósmicos no viajan en línea recta, y eso se debe a que llevan una carga eléctrica. Por eso, al encontrarse con el campo magnético de la Tierra, o incluso con el débil campo magnético de nuestra galaxia, cambian de dirección. Las partículas, al atravesar un campo magnético, cambian de dirección, así que no podemos saber de dónde vienen. Su dirección se ha perdido en el campo magnético de la galaxia. Solo vemos partículas que llegan desde todas partes. Y queremos conocer qué las produce, de dónde proceden. Muchos astrónomos creen que la mayor parte de los rayos cósmicos se producen con la explosión de las supernovas, pero no han logrado comprobar la relación existente. Y existe un grupo específico de rayos cósmicos para el cual esta explicación no es válida. Los rayos cósmicos de los que hablamos podrían producirse durante la explosión de una supernova. Pero existen rayos cósmicos que transportan tanta energía. Hemos detectado unos cuantos y estos desafían toda explicación.
Las partículas que viajan a esas velocidades, sobre todo las que se acercan a la velocidad de la luz, no llegan muy lejos. Incluso en el vacío intergaláctico, son absorbidas por otros tipos de radiación y transformadas en otras partículas. Por lo que es muy difícil entender esos rayos cósmicos y saber de dónde vienen. En realidad, su propia existencia es una gran paradoja. Estas partículas ultraenergéticas son pocas y distantes. Durante un siglo, chocan contra la atmósfera terrestre 3 o 4 por kilómetro cuadrado. Y al igual que las misteriosas fuentes de rayos gamma, no parecen concentrarse en el plano de la Vía Láctea, lo que sugiere que no proceden de nuestra galaxia, sino de otros cuerpos celestes situados a miles de millones de años luz de distancia. Y esa es la paradoja. Porque esos energéticos rayos cósmicos no pueden viajar desde tan lejos. Solo deberían poder recorrer unas decenas de millones de años luz antes de ser absorbidos por la luz o por otras partículas galácticas. ¿Y por qué no vemos de dónde proceden si llegan de un objeto situado a unos pocos millones de años luz de distancia? Eso es lo que no entendemos. Los rayos cósmicos son tan extraños que parecen de otro mundo. Y sin embargo, existe una curiosa relación entre esos extraños visitantes cósmicos y la vida terrestre. La rica diversidad biológica existente en nuestro planeta es el resultado de 4.000 millones de años de evolución. Pero la evolución sería imposible de no existir las mutaciones, las variaciones espontáneas de algunos genes. Y los rayos cósmicos son una de las fuerzas naturales capaces de producir este efecto. De vez en cuando algún rayo cósmico atraviesa un cromosoma. Generalmente esto no beneficia en absoluto a su propietario. Pero una de cada varios miles de veces los genes se reconfiguran, dando a la descendencia algún tipo de ventaja. Con un poco de suerte, la mutación de ese gen podría dar lugar a toda una nueva especie. Y si un proceso así continuara a lo largo de miles de millones de años, ¿quién sabe lo que ocurriría? Mirar el universo con luz visible es como mirarlo por el ojo de una cerradura. Solo se ve una pequeña fracción de su riqueza. Ves las cosas que ocurren con algunos átomos y moléculas y punto. Los procesos que producen luz visible. Pero para conocer el resto, para conocer el resplandor infrarrojo de las nubes de gas interestelar o las ondas de radio que se transmiten por la galaxia, mientras los rayos cósmicos son desviados por los campos magnéticos, o conocer ese resplandor de rayos X producido por la materia interestelar que ocupa la mayor parte del volumen de nuestra galaxia, o conocer los procesos que producen los elementos químicos de los que estamos hechos, procesos de alta energía como las supernovas, no nos podemos restringir a mirar por esa cerradura. Debemos abrirnos a la totalidad del espectro electromagnético, desde el extremo de la radio al de los rayos X y los rayos gamma. Los astrónomos que estudian las radiaciones más energéticas, los rayos cósmicos, los rayos gamma y los rayos X, tienen la premonición de que lo mejor aún está por llegar. Aún hay mucho por hacer. Cuantos más objetos observemos y más imágenes obtengamos y más cosas no comprendamos, más emocionante será todo, porque eso significará que el campo de la astronomía de rayos X ya no estará en sus comienzos, será una ciencia adolescente y aún habrá mucho por hacer. Los extremos del espectro electromagnético empiezan a revelar a los astrónomos un universo mucho más extraño de lo que nadie hubiera imaginado jamás. Y ya produzcan mutaciones o simplemente nos quemen la piel. Los rayos procedentes del espacio
no son algo que se deba tomar a la ligera. Directamente, la ultravioleta. Como todos sabemos, los rayos ultravioletas procedentes del Sol pueden producirnos quemaduras en la piel, pero también nos muestran un aspecto desconocido de nuestra estrella más cercana. Durante años, la corona solar ha intrigado a los astrónomos. La corona es ese halo que muestra un aspecto tan dramático durante los eclipses totales, cuando la luna oculta la cegadora superficie solar. La temperatura de la corona es de millones de grados. Lo extraño es que la superficie solar posea una temperatura de tan solo unos pocos miles de grados. ¿De dónde sale todo ese calor extra? Con el fin de averiguarlo, los astrónomos han montado unos telescopios sensibles a la radiación ultravioleta en unas naves espaciales que han enviado a la Tierra unas imágenes del astro rey muy distintas a las que conocíamos. Estos curiosos filamentos de la superficie forman parte del enigma. Parecen estar formados por gases cargados de electricidad que descompone la luz y la analiza. Normalmente no se oye hablar mucho de los espectrógrafos, pero ellos realizan una parte importante del trabajo astronómico analizando las ondas electromagnéticas. Blair y sus colaboradores analizan la luz procedente de esos misteriosos objetos llamados quasars. Los quasars parecen nubes de material al rojo vivo, que rodean enormes agujeros negros situados a miles de millones de años luz de la Tierra. Pero el equipo de Blair no estudia los quasars en sí. Lo que interesa a estos científicos son las sutiles alteraciones de la luz de estos objetos, producidas por unas nubes invisibles de gas caliente, situadas entre el quasar observado en nuestro planeta, y han descubierto un complejo flujo de gas que se mueve por toda nuestra galaxia. Esperamos obtener una imagen detallada de la materia interestelar y conocer su composición en función de la distancia al Sol. Parece existir una relación muy dinámica entre las explosiones de las supernovas y las regiones donde se forman estrellas. Es muy probable que los desafortunados pasajeros de esta ambulancia tengan que someterse a un examen por rayos X. Desde que se descubrieron hace cerca de un siglo, los rayos X han ayudado a los médicos a conocer el estado de miles de víctimas de accidentes y acelerar su recuperación. Pero esta extraña radiación posee otros usos, algunos de ellos muy lejos de los hospitales. Las nuevas tecnologías permiten a los astrónomos obtener imágenes del universo mediante los rayos X. Gracias a estos rayos enormemente energéticos, los científicos están descubriendo un universo lleno de maravillas. Han encontrado agujeros negros, estrellas que explotan y galaxias en colisión. Si pensamos en la utilización de los rayos X en la medicina, parece muy apropiado que las radiaciones que lanzamos al espacio nos muestren los lugares en los que tienen lugar accidentes cósmicos. Odisea cósmica. Astronomía extrema. Galaxias en colisión. Estrellas que explotan. Objetos que caen en agujeros negros. Así es el maravilloso universo que nos revela la radiación que llega del espacio. Los científicos que estudian estas cosas son los astrónomos dedicados a la exploración mediante rayos X, radiación ultravioleta, rayos gamma y rayos cósmicos. Todas esas ondas electromagnéticas son invisibles para el ojo humano, y de entre todas estas radiaciones,
solo hay una que podamos experimentar, también llamados plasma, el mismo elemento que compone los relámpagos. Al igual que no se puede predecir el camino de un relámpago, tampoco podemos conocer el comportamiento preciso del plasma solar. Pero las imágenes de rayos ultravioletas nos ayudan a ver los complejísimos campos eléctricos y magnéticos que cubren la superficie del Sol. Sin embargo, los astrónomos también escanean el cielo nocturno. Usando un instrumento llamado FUSE, o explorador espectroscópico de rayos ultravioletas, William Blair estudia la ecología de la Vía Láctea. El telescopio FUSE estudia la luz ultravioleta cuya longitud de onda es algo menor que la de los rayos que observa el telescopio Hubble. Así que, en cierto modo, complementamos los análisis del Hubble cubriendo un rango distinto de longitudes de onda. Nuestro telescopio no capta imágenes, sino que realiza espectrometrías. Para eso emplea un instrumento llamado espectrógrafo.